¿Qué ocurre cuando el escepticismo se cruza con lo inexplicable? En esta historia descubrirás cómo una pareja incrédula de lo paranormal se vio arrastrada por situaciones que desafiaron toda lógica. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Quisiera mantener mi anonimato y comenzar por resaltar que debido a lo que nos dedicamos mi esposo y yo, somos de esas personas incrédulas que a todo le buscamos una razón lógica y con mayor razón no creíamos en esas cosas de brujería, fantasmas o situaciones paranormales. Además de que teníamos la falsa idea que si uno no cree en esas cosas, jamás nos iba a afectar. Pero no sabíamos qué tan equivocados estábamos. Nuestra historia comienza al casarnos hace 8 años. Para mi esposo era su segundo matrimonio. La relación de él con su expareja se podría decir que era muy mala, y eso que hasta en ese entonces desconocía todo lo que había detrás de su anterior relación. Profundizaré este detalle más adelante y sabrás el porqué de este hecho. Después de casarnos y asentarnos en nuestro nuevo hogar, todo era maravilloso. Comenzamos a tener una vida como cualquier familia. Sin embargo, de un momento a otro, empezamos a padecer cambios bruscos en todos los ámbitos, laborales, físicos, de salud e incluso emocionales. Además, empezaron a suceder cosas raras en nuestro hogar. Lo primero que recuerdo que comenzó a atormentarnos fue que soñábamos de manera continua, rayando casi a diario, con la exmujer de mi esposo, lo cual se nos hizo obviamente raro, pero no le dimos mayor importancia. Posteriormente comenzamos a notar que en nuestra casa aparecían todo tipo de infestaciones de insectos y animales, como moscas, ratas, chinches y hasta gusanos. Esa época fue algo horrible y desagradable, además de que emocionalmente nos afectó, ya que tuvimos que deshacernos de la mayoría de nuestros muebles, los cuales habíamos comprado con mucho esfuerzo, cariño y sacrificio, para poder acondicionar nuestro hogar. Y tú puedes pensar que efectivamente es una gran pérdida, pero no, querido escucha de Viviendo con el Miedo, eso ni se acercaba al nivel de maldad de lo que estábamos viviendo, ya que perdimos también nuestros 2 autos. Para ese entonces, mi marido y yo nos sentamos a platicar. Pensábamos, a pesar de ser amantes de la razón, de que algo malo estaba rondándonos. Sentíamos que no era normal que tuviéramos tan mala suerte. Y cuando estábamos a punto de tomar una respuesta fuera de la lógica, algo nos hacía regresar a buscar una respuesta que cuadrara en la normalidad. Como dije antes, éramos escépticos y eso nos dificultaba dar un salto de fe. Al poco tiempo mi esposo perdió su trabajo y por más que buscaba nuevamente un empleo, no lo conseguía. Algo pasaba que por mucho tiempo no logró encontrar alguna empresa que lo contratara, así fuera un oficio o actividades que cualquier persona podría emprender, y mucho menos de lo que él se dedicaba como profesionista. Y si a esto le suman los gastos de la casa, los cuales seguían incrementándose, simplemente estábamos viviendo un infierno. Uno pensaría que, ya por toda esta situación económica y de los hechos extraños en la casa, aunado con discusiones diarias que día con día aumentaban el nivel de agresividad e incluso que éstas aparecían sin razón alguna, tomaríamos la decisión de buscar ayuda espiritual. Pero no. Mi esposo y yo
Nos sentamos a platicar un día y llegamos a la conclusión de que lo mejor era separarnos definitivamente. De manera sincera debo confesarte que parte de las discusiones eran porque algo vivía en mí. Sentía que un enojo me invadía, una ira indescriptible cada vez que yo veía a mi esposo. El solo hecho de mirarlo me llenaba de un coraje enorme, que con el tiempo hasta a mí se me hacía difícil entender el porqué de ese sentimiento. En conclusión, la estábamos pasando muy mal y nos llenaba de tristeza e incertidumbre la situación, al ver que nuestra vida había cambiado para mal en menos de un año. El pasar del tiempo se nos hacía muy difícil, además porque mi esposo y yo comenzamos a padecer malestares físicos como dolores de cabeza, fatiga, dolores de pecho, falta de aire y ansiedad, al grado de medicarnos, y ni con eso presentábamos una mejoría. Sé que estás pensando que por qué aún con todos estos acontecimientos no hacíamos algo al respecto. En realidad, como comentaba antes, éramos incrédulos de las cosas paranormales. Solo pensamos que era una etapa complicada en la relación y saldríamos en algún punto de ahí. Pensábamos que habíamos llegado al fondo, sin embargo, el tiempo nos daría una lección adicional. Empezaron a suceder sucesos extraños en la casa. Veíamos cómo las cosas se caían de su sitio o se movían de manera abrupta como si alguien las aventara. Se escuchaban ruidos extraños o nos tocaban las puertas a cualquier hora del día. Incluso se abrían solas. Además, se perdían objetos o se cambiaban de lugar. Eso, debo confesar, que me llenó completamente de miedo. Nosotros jamás le contamos a nadie ni a nuestra familia todas esas situaciones que vivíamos, porque pensábamos que lo podíamos resolver o que tal vez ellos no nos iban a creer. Afortunadamente, Dios pone ayuda en tu camino. En cierta ocasión, un conocido se acercó a nosotros y nos comentó que lo disculpáramos, pero que era imposible dejar de mirarnos y no decirnos qué veía. Continuó diciendo que somos buenas personas y que no nos merecíamos lo que estábamos cargando. Me imaginé lo que iba a decir, algo que pensaba desde hacía ya mucho tiempo, pero que quizá necesitaba que alguien más me lo confirmara, para no sentir que solo era mi imaginación. Nos dijo que veía que habíamos estado sufriendo de varias cosas en la casa, en la familia, y de hecho veía cambios en nosotros como pareja, al punto de querernos separar. Dijo que podía ver a alguien, a una mujer llena de coraje y envidia detrás de todo esto, que está buscando hacernos la vida imposible, separarnos, vernos sufrir, sobre todo a mi esposo, pero si queríamos su ayuda, él con gusto aceptaría ayudarnos. No dudamos ni un segundo en aceptar la ayuda que nos estaba ofreciendo, porque sinceramente ya estábamos en un punto muy crítico y difícil. Estábamos en la desesperación y además que nos ofreció ayuda sin cobrarnos ni un solo peso. Así que decidimos confiar. Nos pareció sorprendente cómo nos detalló todas las situaciones por las que estábamos pasando, ya que nosotros, como te había comentado, no le habíamos dicho a nadie, y sobre todo porque esa persona no sabía que mi esposo había estado casado antes de nuestra relación y que en realidad su exesposa, efectivamente, le tenía mucho resentimiento. Nos comentó primero que nada que era un trabajo de brujería hecho por la ex de mi esposo, que ese trabajo que nos había hecho era algo muy fuerte y ya llevaba tiempo haciéndolo. Se refería a amarres o amansamientos que esta persona le hacía a mi marido mientras ellos estuvieron juntos, ya que, según él recuerda, siempre actuaba como un títere de ella. Hacía sin pensar ni renegar absolutamente todo lo que ella le pedía. Lo alejó de su familia, de sus amistades, y hasta perdió la emoción de hacer cosas para él mismo, como persona.
En ese momento mi marido se dio cuenta de que fue víctima de brujería, pero que de alguna manera, cuando él y yo nos conocimos, ya no le estaba funcionando sus amarres. Por ende, le ocasionaba más coraje, enojo y frustración a esa persona. Así que trató de vengarse haciéndonos todo tipo de mal estando juntos. El tratamiento consistió en hacernos oraciones por varias semanas y nos recomendó acercarnos a Dios y asistir a la iglesia. Y al poco tiempo mi esposo pudo conseguir un trabajo. Ese fue el primer cambio de muchos. Todo se fue acomodando. La verdad, no he sabido de algo malo que le suceda a ella, pero sinceramente no me interesa. Lo más importante es que nosotros nos encontramos mucho mejor ahora y nos protegemos constantemente contra esos males. Actualmente hemos vivido otras situaciones como sueños con esta persona, pero como seguimos en oración, ya no nos afecta en realidad, o al menos no nos afecta de la misma manera como antes. Por eso es muy importante nuestra persistencia por acercarnos a Dios, ya que ella evidentemente no ha quitado el dedo del renglón y sigue mandándonos brujería. El consejo que quiero darte es que la maldad existe y las personas son capaces de todo con tal de obtener lo que ellos desean, sin importar dañar a los demás. Por eso mismo siempre es bueno mantenerse cerca de Dios, orar y confiar en Él, así estar bajo su protección, ya que las personas que desean hacernos un mal lo hacen de manera incansable hasta que vea que logren su cometido. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?